Bueno, a menudo asumimos que el verdadero aprendizaje, o sea, la educación real, ocurre de manera súper explícita. Claro, en un aula, con pupitres, un profesor dictando la lección. Exacto. Matemáticas a las 9, historia a las 10. Y creemos que todo eso se puede medir al final del trimestre con un examen, ¿verdad? Sí, con un test de opciones múltiples y ya está. Tal cual. Pero, a ver, al adentrarnos en el terreno del desarrollo humano y de cómo se forja nuestra identidad más fundamental, nos damos cuenta de que esa pizarra desaparece por completo. Totalmente. Es que la educación más crítica de la vida se imparte en completo silencio, sin libros, y ocurre muchísimo antes de que tengamos la capacidad cognitiva para levantar la mano en clase. Es una educación que, digamos, es estrictamente atmosférica. Me gusta ese término. Sí, porque absorbemos las reglas fundamentales de la realidad a través de ese entorno emocional que nos rodea. Y, de hecho, el análisis en el que nos sumergimos hoy arranca precisamente con una cita súper profunda de Henry Ward Beecher. Ah, sí. ¿La cita sobre la madre? Exacto. Dice, el corazón de una madre es la escuela de un niño. Ostras, es potente. Muy potente. Porque más allá del valor sentimental, que es obvio, encierra una verdad estructural. Esa escuela del corazón es, por así decirlo, el campo de pruebas donde aprendemos por primera vez qué debemos creer sobre nuestras propias capacidades. Es como un currículum invisible. Eso es. Nos enseña de forma silenciosa si el mundo es un lugar donde merece la pena soñar a lo grande o si, por el contrario, es un entorno hostil donde lo más seguro es hacerse pequeñito para sobrevivir. Y esa es exactamente la base de la inmersión profunda que emprendemos hoy. Porque tenemos sobre la mesa un mosaico fascinante. Hablamos de ensayos, textos deportivos, sabiduría teológica, estrategia corporativa. Una mezcla súper interesante. Desde luego. Vamos a explorar la visión de sistemas de Seth Godin, la naturaleza del poder según Robert Greene y las lecciones de figuras como Tony Dungy o George Raveling. O sea, autores de primer nivel. Sí, sí, sí. Y la misión de hoy es entender cómo ese entorno emocional primigenio moldea nuestras creencias, cómo nuestro enfoque dirige la realidad. Y bueno, ¿por qué tener fe en una idea sin tener una estrategia sólida es puro pensamiento mágico? Claro, porque la cuestión fundamental que sobrevuela todos estos textos es comprobar si ese viejo plan de estudios de la infancia sigue operando en nosotros. Como un programa en segundo plano. ¿Cuál? Como un sistema operativo anticuado que, sin darnos cuenta, sigue dirigiendo nuestro rendimiento actual. Porque si esas creencias internas determinan nuestra base, inevitablemente van a dirigir hacia donde ponemos la atención. Y la atención no es neutral, para nada. Cero neutral. Tiene un peso físico y unas consecuencias directas brutales. Y aquí es donde entra la historia de Tony Dungy, que ilustra este mecanismo de una forma magistral. ¿Así? La anécdota de béisbol. Eso es, octubre de 1951. La famosa historia de Ralph Branca. El contexto es de puro drama deportivo. Branca es el lanzador de los Brooklyn Dodgers y le toca enfrentarse a Bobby Thompson de los New York Giants. Un momento de tensión absoluta. Máxima. Y la leyenda cuenta, y luego se confirmó, que justo antes de ese lanzamiento decisivo, alguien se acerca a Branca y le da un consejo clarísimo, casi suplicando. Le dice, hagas lo que hagas, no lances alto y adentro. Madre mía, el peor consejo posible planteado de esa manera. Exacto. ¿Y qué hace Branca? Lanza la bola exactamente ahí, alta y adentro. ¡Ostras! Thompson aprovecha el error, batea el famosísimo home run escuchado en todo el mundo y sella la derrota de los Dodgers. Vale, vamos a desgranar esto, porque lo fácil es decir, bueno, a Branca le pudo la presión. Claro que tuvo mala suerte o le tembló el pulso. Sí, despacharlo como un accidente. Pero la lectura profunda de los textos no habla de mala suerte, sino de una realidad neurológica. Es que el cerebro humano tiene una relación rarísima con la negación. A ver, al decirle a la mente, no lances alto y adentro, la mente no visualiza el espacio seguro. Se va directo al problema. Exacto. Visualiza de manera casi compulsiva el error que se intenta evitar. Y Dungy usa este hecho para exponer un patrón humano fundamental, y es que nos movemos irremediablemente hacia aquello que mantenemos más vivo en nuestra imaginación. O sea, si la atención se fija en el obstáculo de manera obsesiva, ese obstáculo crece. Crece hasta ocupar todo tu ancho de banda mental.
Y lo fascinante de este material es cómo conecta un concepto tan moderno de la psicología deportiva con textos antiguos, en concreto con el Salmo 37. Esa conexión me pareció súper sorprendente. O sea, vincular un error de cálculo en el béisbol con la filosofía de los salmos. Pues fíjate que la conexión tiene todo el sentido. Radica en cómo reorientamos el deseo y la atención. El texto bíblico sugiere que cuando reorientas tu vida hacia un ideal elevado o hacia un propósito superior, se provoca una reorganización completa de tus deseos fundamentales. No es quedarse pasivo esperando un milagro. Para nada, exige un cambio activo en tu centro de atención. Al centrarte en construir ese propósito, en lugar de tener fobia al fracaso, tus energías neurológicas se alinean hacia el espacio libre, no hacia el precipicio. Es como cuando vamos pedaleando en una bicicleta de montaña por un sendero súper estrecho de estos llenos de raíces y piedras. Uf, qué tensión. Sí, y de repente ves una roca enorme justo en tu trayectoria. El instinto inicial por puro pánico es mirarla fijamente y pensar, no chocar con la roca, por favor, no chocar con la roca. Pero claro, tu cuerpo sigue a tu vista. Tal cual. Al mantener la vista clavada en la piedra, los hombros, el manillar, todo sigue la línea de visión y diriges la rueda directa al impacto. Te estrellas seguro. Para salir ileso tienes que obligarte físicamente a apartar la mirada del obstáculo y clavar los ojos en ese hilito de tierra por donde tienes que pasar. La bicicleta siempre va hacia donde apunta la mirada. Si el enfoque está en la roca, el choque está garantizado, eso está clarísimo. Pero claro, esto abre un debate súper importante. A ver. Sabemos que fijarse en el obstáculo nos hace colisionar, pero ¿cómo logras mantener la vista en la meta cuando el obstáculo no es una piedra externa, sino una limitación tuya, interna e innegable? Cuando el entorno te devuelve una imagen de insuficiencia. Exactamente. Y aquí el autor Os Hillman nos comparte la historia del golfista Tom Kite para responder a este desafío. La historia de Tom Kite es buenísima. A los 14 años, Kite era un chaval pequeñito, sin mucho físico, llevaba unas gafas de culo de vaso, por así decirlo. Nada imponente, vamos. Nada. Y encima estaba completamente eclipsado por un compañero de su club, Ben Crenshaw, que era el típico prodigio atlético natural. El típico chico de oro. Exacto. La disparidad era tan evidente que los propios padres de Kite, con buena intención, para protegerle del sufrimiento, intentaron intervenir. Claro, querían ahorrarle un disgusto. Sí, le pidieron al profesional de golf local que hablara con él y le quitara de la cabeza la idea de competir a nivel profesional. A ojos de cualquiera le venía inmensamente grande. Pero lo fascinante aquí es la decisión de ese instructor. Se negó en rotundo a tener esa conversación. Menos mal. Ya te digo, dijo que el peso de la competición ya le pondría en su lugar. Pero la verdadera lección magistral ocurre en la cabeza de ese chaval de 14 años. Kite tomó la firme decisión de no aceptar esa narrativa de limitación que todos los adultos querían imponerle. Se negó a comprar ese relato. Eso es. Y esto entronca de lleno con las ideas de Bob Rotella, un psicólogo deportivo muy reconocido. Él defiende a capa y espada que el talento y el potencial dependen mucho más de la arquitectura mental interna que de los músculos o la genética. Y la historia le dio la razón de una forma espectacular a Kite, porque no solo perseveró, sino que empató con Crenshaw por el título de la liga universitaria años después. Acumuló 19 victorias profesionales, poca broma. Y culminó ganando el US Open de 1992 en Pebble Beach. Y fíjate, lo hizo jugando bajo unas ráfagas de viento y unas condiciones climáticas que describen como apocalípticas. ¡Qué locura! Ganó allí porque, años antes, ya había aprendido a ignorar los elementos externos y, sobre todo, las expectativas ajenas que le limitaban. Y el análisis enlaza esta conquista mental de forma súper lógica con la historia de David y Goliat. Al final es el mismo esquema, es la reformulación de una amenaza. O sea, ver el problema desde otro ángulo. Exacto. Cuando los soldados del rey Saúl miraban el campo de batalla, solo veían a un gigante acorazado. Veían la muerte segura. Estaban sufriendo el efecto Ralph Branca total. Miraban la roca y se paralizaban. Tal cual, la bicicleta directa a la piedra. Pero el relato nos muestra que David vio exactamente la misma escena y reformuló el problema. En lugar de un gigante invencible, vio un blanco enorme imposible de fallar. ¡Qué bueno! Y lo hizo basándose en su propia experiencia, porque había defendido ovejas de leones y osos. El tamaño del enemigo era un hecho objetivo, sí, pero en su marco mental, ese tamaño no era una desventaja, sino la vulnerabilidad de su rival. Vale, pero permitid que haga de abogado del diablo un momento. Porque al escuchar esto, la historia del golfista que ignora sus límites o la del pastor frente al gigante,
es facilísimo caer en la trampa motivacional moderna. ¿En qué sentido? En plan, el típico consejo de finge hasta que lo logres. ¿No es esto simplemente pensamiento positivo ciego? Mirarse al espejo y repetir frases hechas hasta doblar la realidad. Pues fíjate, esa es precisamente la trampa que el teólogo Howard Thurman intenta desmontar y que nos llega a través de George Raveling. Ah, vale, a ver. Thurman introdujo un concepto precioso y muy profundo llamado el sonido de lo genuino. Él decía que bajo todas las capas sociales hay una frecuencia interna en nosotros que ya conoce la verdad sobre nuestra capacidad y nuestro propósito. No se trata de inventarse nada, entonces. Exacto. No hay que fabricar confianza de la nada, ni adoptar una arrogancia falsa para tapar inseguridades. O sea, el esfuerzo no es crearte una personalidad arrolladora, sino más bien excavar, silenciar el ruido de fondo, las comparaciones, lo que esperan los demás de ti, para poder sintonizar esa frecuencia original. Eso es. Y Cleo Wade lo resume genial en el texto. Al final del día, el éxito no se mide por imperios o premios, sino por haber sido fiel a lo que a uno se le ha dado. Por mantener esa integridad de tu sonido genuino sin distorsionarlo para que te aplaudan. Qué gran reflexión. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en nuestro análisis, haber cimentado la convicción interna no lo es todo. El material da un volantazo conceptual súper necesario ahora mismo. Totalmente necesario para no quedarnos flotando en las nubes. Claro, porque creer en ti mismo es el motor, pero la fe en el vacío sin la fricción del mundo real no sirve de nada. Y ahí entra el estratega Seth Godin para diseccionar la realidad implacable de los sistemas externos. Godin inyecta una dosis brutal de realismo. Nos recuerda que los sistemas del mundo, me refiero a la burocracia, los mercados, las estructuras políticas, están diseñados para ser hiperresilientes. Su función es mantener todo igual. Su función es resistir el cambio. No tienen sentimientos, no se van a conmover porque escuchen tu sonido genuino, ni ceden por muchas ganas que tengas. No basta con desear las cosas muy fuerte. Exacto. Godin nos advierte que actuar pensando que tenemos poder omnipotente sobre estas estructuras es de una ingenuidad letal, igual que pensar que somos totalmente impotentes, ojo. Hay que entender la mecánica para alterarla. Y para anclar esto, el análisis trae a dos gigantes del pensamiento. Por un lado, Buckminster Fuller. Grande. Sí. Fuller afirmaba que para cambiar las cosas, luchar directamente contra la realidad existente es gastar energía a lo tonto. La clave es diseñar y construir un modelo nuevo, algo tan superior que deje obsoleto al sistema antiguo. Es una visión muy de ingeniero. Pura ingeniería. Y el correctivo a eso lo pone Carl Sagan, con esa frase mítica de «Si deseas hacer una tarta de manzana desde cero, primero debes inventar el universo». Ostras, ¿es verdad? Nadie opera en el vacío. Tienes que usar la harina y las leyes de la física que ya están aquí. Esto nos enseña por qué tanta literatura de autoayuda fracasa. Venden la creencia, pero escatiman en la parte estratégica. Claro. Tom Kite no ganó en Pebble Beach solo por visualizar la victoria. Para nada. Diseñó un juego corto súper metódico, se pasó miles de horas puliendo técnica y lloviendo a cántaros, y compitió sin parar. Y volviendo a David y Goliat, el joven pastor no confió en que el universo pararía la lanza por arte de magia. Tomó una decisión que fue pura estrategia militar. Rechazó la armadura de Saúl. Claro, exacto. Entendió que entrar en el sistema de combate tradicional con una armadura gigante era un suicidio. Impuso su propio sistema y sus propias leyes. Usó distancia, proyectiles, explotó la lentitud del otro. O sea, la creencia te lleva al campo, pero la estrategia evita que te estrelles. Tal cual. Ahora bien, si esa estrategia te permite moverte por el mundo, hay un peligro oculto tremendo. Una amenaza que no es técnica sino psicológica, especialmente cuando tienes algo de éxito o liderazgo. Ah, sí. La manipulación a través del ego. Aquí Robert Greene entra como un cirujano implacable. Desgrana cómo funciona esto a la perfección. Si conectamos esto con el panorama general, todo encaja. Greene describe cómo actúan los aduladores estratégicos. Esta gente no hace halagos cutres, son maestros de la psicología. Detectan a líderes que necesitan desesperadamente validación externa. Exacto. Y lo que hacen es funcionar como espejos. Reflejan y amplifican eso de lo que el líder está súper orgulloso, pero atacando o adulando justo en esas inseguridades que no pueden confesar en público. Es una validación quirúrgica total. Y esto conecta de manera reveladora con el concepto de Thurman, porque ¿quién es la víctima perfecta aquí?
¿Quién ha perdido el rastro de su sonido genuino? El que depende de los demás para saber cuánto vale. Eso es. Si tu valor depende de los aplausos de terceros, pasas a ser una máquina con botones de colores que cualquier adulador puede pulsar para sacar favores o ascensos. El ego se vuelve tu mayor fallo de seguridad. Y el remedio contra esto nos lo da Morgan Harper Nichols con una frase que es un jarro de agua fría buenísimo. A ver, recuérdame la frase. Dice, no estás obligado a prenderte fuego para mantener a otros calientes. ¡Buah! Durísima. Mucho. Es una advertencia total contra el sacrificio performativo. Mantener tu integridad y tu propio juicio no es egoísmo. Al revés, es el prerequisito indispensable para liderar con ética. Una persona sólida internamente es un blanco inútil para un adulador. Porque no tiene grietas que necesiten ser rellenadas con mentiras. Exacto. Bueno, blindarse contra esto, tener estrategia, no mirar la roca del camino, todo esto suena de película. Queda muy épico, sí. Pero aquí está la gran lección. La realidad de ejecutar todo esto en el día a día no tiene nada de glamour. Nuestra sociedad está embriagada por la obsesión del momento clímax. Siempre nos enseñan el momento de la victoria, el home run, la pedrada perfecta. Exacto, el trofeo bajo la lluvia. Y el sesgo del momento dramático nos engaña de lleno. Por eso el material rescata a la psicoanalista Clarissa Pinkola Estés, que trae mucha luz aquí. Ella habla de que el cambio real nunca es un solo acto heroico. Requiere lo que ella llama una acumulación de actos. Sumar y seguir sumando. Exacto. Sumar hoy, sumar mañana. Pequeñas acciones invisibles. Es la voluntad de no rendirse ni en la primera ventisca ni en la centésima. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos el progreso. Claro, no puedes quedarte paralizado esperando tu gran momento de gloria de película. Hay un proverbio en el texto que es oro puro para esto. Dice, lo conseguirás si eres persistente. Lo mantendrás si eres consistente. Brutal. No hay orquestas tocando de fondo un martes lloviendo a las 8 de la mañana. No, es aburridísimo muchas veces. Pero ahí se forja la puntería de la vid o el juego corto de kite. Los cimientos se construyen en silencio. Pues toda esta arquitectura mental de la que hablamos encuentra su anclaje en un último giro de tuerca del material. Y es fascinante cómo usan el primer mandamiento religioso, lo de no tendrás otros dioses delante de mí, para hablar de algo totalmente distinto. Hacen una lectura psicológica brutal sobre la economía de la atención. Despojándolo de lo ritual. Claro. Exacto. Nos viene a decir que aquello en lo que concentras tu atención obsesivamente se acaba convirtiendo en tu ídolo, en tu dios. Volvemos a la roca en el camino. Eso es. Si prestas atención primaria al miedo, o a la necesidad de éxito, o a complacer a otros, eso se convierte en la autoridad suprema que dicta tu destino. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Pues que el heroísmo diario no es no sentir miedo o tener superpoderes. Es saber dónde poner el foco cuando hay fricción, tal cual. Ralph Waldo Emerson lo capta a la perfección. Dice que un héroe no es más valiente que un hombre común, pero es valiente 5 minutos más. Y esos 5 minutos extra de temple no caen del cielo. Son el resultado de esa atención bien calibrada y de esos miles de actos silenciosos. Al final todo vuelve a esa escuela interior del principio, ¿verdad? Completamente. Esa educación silenciosa determina si vas a echarte atrás o si vas a sacar esos 5 minutos para rediseñar tu mundo. Pues para cerrar este análisis sobre cómo la creencia y la acción moldean nuestra realidad, vamos a llevar esto al terreno colectivo y dejar una reflexión en el aire para pensarla a fondo. Si el enfoque determina el destino y los sistemas actuales dependen de que les demos nuestra atención para seguir vivos, A ver hacia dónde vamos con esto. la pregunta es, ¿cuál es esa roca en el sendero en la que la atención de nuestra sociedad está fijada ahora mismo de manera obsesiva y paralizante? Y lo más importante, ¿qué sistema radicalmente nuevo habría que construir, acumulando actos en silencio y sin aplausos, para desviar la mirada y hacer que esa amenaza invencible se vuelva irrelevante? Es una pregunta de peso. Las lecciones para hackear la realidad están ahí. Exacto. El verdadero reto es tener la paciencia de aplicarlas todos los días, justo cuando nadie está mirando.